Nunca imaginé que una carta, sellada en silencio, me perseguiría en cada pensamiento. Mi viaje no comenzó en bibliotecas vaticanas ni en archivos polvorientos, sino en la tensión de una sola pregunta sin respuesta. ¿Qué era tan terrible que tuvo que permanecer oculto al mundo durante más de 4 décadas? No buscaba controversia. No me impulsaba la conspiración. Me atraía una fuerza más profunda, la convicción. En el momento en que comencé a comprender la verdad tras el tercer secreto de Fátima, me di cuenta de que no era solo un misterio histórico, era un espejo, y lo que vi reflejado en ese espejo me destrozó. Recuerdo vívidamente la primera vez que escuché las palabras «El tercer secreto de Fátima». No fue en un aula ni en un sermón, sino en un susurro durante una conversación nocturna con un sacerdote retirado del ministerio público. Habló no con entusiasmo, sino con moderación, como si el solo hecho de mencionarlo invitara a algo indecible. En ese momento, no tenía ni idea de lo que quería decir, pero sentí su peso, ese tipo de silencio que no nace del olvido, sino del miedo. Esa noche, comencé a buscar, pensando que encontraría claridad. Lo que encontré, en cambio, fue un muro, un velo de negación, omisión y control tan absoluto que solo hacía las preguntas más peligrosas. Lo que más me perturbó no fue la idea de un secreto guardado por la Iglesia. Los secretos, después de todo, forman parte de la tradición sagrada. Pero esto era diferente. Era una directiva del cielo mismo, una que tenía un tiempo y lugar específicos para ser revelada, 1960. Y cuando llegó ese momento, no hubo nada. Ningún mensaje, ninguna explicación, ninguna luz en la oscuridad. Solo silencio. Y ese silencio lo decía todo. Porque el silencio, cuando desafía la instrucción divina, no es ausencia, es rechazo, rebelión. Y me dejó pensando, ¿qué había en esa carta que era tan perturbador, tan amenazante, que incluso la Iglesia, la misma institución construida para defender la verdad, decidió enterrarlo? Al profundizar en mi investigación, encontré un nombre que llegaría a conocer más íntimamente de lo que jamás esperé: Sor Lucía, una de las videntes originales de Fátima. Una mujer elegida no por la historia, sino por el cielo, y sin embargo, después de 1960, desapareció tras los muros. Entrevistas filtradas, cartas filtradas, cada palabra pronunciada bajo aprobación. Me quedó claro que ya no era una mensajera. Se había convertido en prisionera de su propia revelación. Y si la voz del cielo podía encerrarse tras la puerta de un convento, entonces tuve que preguntarme, ¿qué más estaba encerrado? ¿Qué más se suponía que nunca oiríamos? Lo que descubrí fueron frases que me dejaron helado. Desorientación diabólica, una guerra interna, apostasía al más alto nivel. No eran las palabras de un místico que buscaba atención. Eran advertencias, y eran constantes. Ni una sola vez, ni de pasada, sino repetidas, reforzadas y urgentes. Me encontré mirando sus palabras escritas a mano, su pluma temblorosa resonando a través del tiempo, y no pude evitar sentir que no la habíamos ignorado simplemente, sino que la habíamos traicionado. Traicionado su advertencia, traicionado nuestra responsabilidad, y ahora vivíamos en el mismo futuro que ella temía. Lo que más me inquietó fue la facilidad con la que su voz fue silenciada. El padre Fuentes, el único hombre que logró grabar su último testimonio libre, fue rápidamente desacreditado. Sus advertencias, aunque impresas con aprobación, fueron descartadas como distorsiones. Lo destituyeron. Ella fue silenciada. Y sin embargo, las palabras ya habían salido a la luz. Existían, vivían impresas, en la memoria, en los corazones de los fieles. Y para quienes se atrevieron a leerlas, pintaban no un Armagedón lejano, sino una infiltración. Una podredumbre lenta y deliberada desde dentro. No persecución desde fuera, sino traición desde dentro. En ese momento tenía una opción. Podía aceptar la versión oficial. Podía creer que el tercer secreto se había revelado en el año 2000 y que no era más que una metáfora. Pero no podía, porque lo que leí en esa supuesta visión final me pareció vacío, lejano,
Carecía de la urgencia que irradiaba cada palabra que la hermana Lucia había pronunciado. No advertía, sino que oscurecía. No condenaba, sino que consolaba. Y supe entonces, sin lugar a dudas, que no nos habían dicho toda la verdad. Nos habían mostrado un símbolo para acallar nuestras preguntas. Pero los símbolos no detienen las tormentas. Y fue entonces cuando empecé a hablar. No porque tuviera respuestas, sino porque no podía ignorar lo que había visto. No podía ignorar lo que había aprendido. Hablé porque comprendí que el secreto no estaba enterrado en el Vaticano. Estaba enterrado en nosotros, en nuestro miedo, en nuestra comodidad, en nuestro silencio. Y la única manera de romper ese silencio era contar la historia. Decir en voz alta lo que tantos solo se atrevieron a susurrar. Porque si no hablamos, formamos parte del encubrimiento. Y si no actuamos, formamos parte de la advertencia. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que esto no era una historia confinada en los libros de historia, ni en los archivos secretos del Vaticano. Sucedía a nuestro alrededor. Las señales que la hermana Lucia había señalado ya no eran predicciones, sino titulares. La misma podredumbre que ella describía se había infiltrado en la propia iglesia. Estaba presente en las homilías confusas, las contradicciones entre obispos, la redefinición de las doctrinas sagradas. La gente ya no estaba siendo guiada, estaba siendo pacificada. Y cuanto más observaba, más me daba cuenta de que lo que se había advertido no iba a suceder. Ya había llegado. Y los fieles, desorientados y dispersos, ni siquiera sabían que estaban en medio de la tormenta. Uno de los descubrimientos más inquietantes que hice fue el uso generalizado de la palabra pastoral para justificar la desviación de la doctrina. Se convirtió en una palabra clave, un escudo, una herramienta, donde una vez la iglesia se erigió como un pilar de verdad inquebrantable, ahora se doblegaba bajo la presión de la relevancia. Vi a pastores reemplazar la claridad por matices. Vi verdades que habían perdurado durante siglos desdibujadas bajo el disfraz de la compasión. No era malicioso, era sutil, y eso es precisamente lo que lo hacía peligroso. Una cosa es oponerse a la verdad, otra es borrar lentamente su significado, mientras aún se pretende defenderla. Y eso es lo que vi suceder ante mis ojos. Empecé a entender por qué la hermana Lucia lo llamaba desorientación. No era caos, no era rebelión en las calles. Era un cambio de rumbo, solo unos pocos grados al principio. Pero con el tiempo, ese pequeño cambio te lleva a un destino completamente diferente. Ya no caminábamos por el camino estrecho. Nos estaban empujando hacia un camino amplio, uno que parecía seguro, que se sentía inclusivo, pero que nos llevaba lejos de donde debíamos ir. Y nadie daba la voz de alarma. Quienes lo intentaban eran despedidos, desacreditados o humillados. Vi el precio de alzar la voz, pero también vi el precio aún mayor de callar. A menudo me preguntan por qué me obsesioné con esto, por qué no podía soltarlo. Y siempre les digo, no es obsesión, es obligación. Una vez que reconoces un incendio, no te alejas, gritas, sacas a la gente de ahí, lo arriesgas todo para contenerlo. Y eso era un incendio espiritual, uno que consumía el corazón mismo de la iglesia mientras el mundo aplaudía su nueva apertura. Observé cómo los pastores dejaban de proteger al rebaño y empezaban a negociar con los lobos. Y las ovejas, confiadas, amorosas y leales, los seguían en la oscuridad. Lo que más me perturbó no fue la ignorancia del mundo, sino la sumisión de la iglesia. No eran ateos ni paganos quienes silenciaban el mensaje, sino clérigos, hombres ordenados para servir a la verdad, ahora al servicio de agendas. Leí declaraciones que contradecían las escrituras, pero que se publicaban bajo el sello de la atención pastoral. Vi a obispos discrepar públicamente, confundiendo a los laicos y dividiendo a las comunidades. Observé cómo se intercambiaba la claridad del evangelio por la ambigüedad diplomática, y en ese intercambio se perdían almas, no por rebelión, sino por confusión, porque cuando la verdad es confusa, el engaño prospera. Y entonces llegó la revelación más dura de todas. No era solo la jerarquía, era yo, éramos todos. El silencio también nos había contagiado.
¿Cuántas veces había oído o visto algo inquietante y no había dicho nada? ¿Cuántas veces había excusado el compromiso porque no quería conflicto? Me había convertido en parte del problema. Mi reverencia se había convertido en pasividad. Mi lealtad se había convertido en silencio. Y al recordar las advertencias de Fátima, me di cuenta de que no eran solo para Roma. Eran para mí, para cada creyente que vio y no dijo nada. Fue entonces cuando comprendí lo que quería decir la hermana Lucía cuando decía que no había que esperar a Roma, ni a obispos ni a gobiernos. No estaba sembrando división. Llamaba a los fieles a despertar, a asumir la responsabilidad, a reformarse, no solo en los sistemas, sino en los corazones. Me di cuenta de que no necesitaba permiso para rezar. No necesitaba respaldo para arrepentirme. Necesitaba convicción. Y esa convicción no empezaba en las cámaras del Vaticano, sino en mi propia conciencia. Ahí era donde debía escucharse el secreto. No solo en los oídos del Papa, sino en el alma de cada creyente dispuesto a escuchar. Hubo una noche que recuerdo con claridad. Estaba sola, leyendo la traducción de las cartas personales de la hermana Lucia. Las palabras eran tenues, escritas con mano temblorosa, pero el mensaje era inconfundible. Hablaba de almas consagradas que caían en masa, de la ceguera espiritual que se extendía por la jerarquía, de sacerdotes que arrastraban a otros con ellos. Me senté en silencio, con la gravedad de aquello presionando mi pecho como un peso ineludible. No era sensacionalismo, no era profecía por la profecía, era un grito, el grito de alguien que había visto lo que nos negábamos a ver. Cuanto más leía, más me sentía como si me mirara en un espejo. Sus advertencias coincidían con lo que había presenciado de primera mano: la creciente irreverencia, la transigencia moral, la frialdad de la liturgia. Recordé haber asistido a una misa cuya homilía se centró más en el cambio climático que en la salvación. Recordé confesionarios vacíos, pero estacionamientos llenos. La desconexión entre la urgencia del cielo y el consuelo de la iglesia se había vuelto insoportable. Y por primera vez sentí rabia, no con el mundo, sino con nosotros, conmigo. A cada instante permitimos que esto sucediera. Esa noche hice una promesa. Ya no excusaría el silencio. Ya no esperaría el momento adecuado para hablar. Porque no hay un momento adecuado para advertir a alguien de un precipicio. Se grita cuando están cerca del borde. Y ahí es donde creo que estamos, al borde del colapso espiritual, con demasiados todavía fingiendo que es solo niebla. Pero no es niebla, es humo, el humo de Satanás, como lo llamó una vez el Papa Pablo VI. Y no solo está afuera, ha entrado en el templo de Dios. Tenemos que verlo, y tenemos que nombrarlo. Lo que más me impactó fue darme cuenta de lo predecible que era todo. No por la retrospectiva, sino por la frecuencia con la que recibimos advertencias. Desde las escrituras hasta los santos y los místicos, las advertencias siempre estaban ahí. La gran apostasía, los falsos profetas, los lobos con piel de oveja. Simplemente no queríamos creer que sucedería aquí, no en nuestra generación, no en nuestro tiempo. Pero el tiempo no pide permiso, y la profecía no espera la conveniencia. Las señales ya no son sutiles, y no podemos darnos el lujo de fingir lo contrario. Empecé a comprender por qué el Vaticano pudo haber ocultado el secreto. Porque el verdadero peligro no era el pánico, era la claridad. Si los fieles hubieran escuchado el mensaje completo en 1960, podrían haberse resistido a lo que se avecinaba. Podrían haber cuestionado los cambios, las concesiones, las adaptaciones culturales. Pero al mantenerlo oculto, el camino quedó despejado. La estructura permaneció, pero los cimientos se tambalearon. Y ahora, muchos se sientan en iglesias que ya no predican el arrepentimiento, ya no defienden principios absolutos y ya no tiemblan ante el nombre de Dios. Eso no es reforma, eso es ruina. Comprendí que el silencio de la hermana Lucia no fue elegido, fue impuesto. Y eso importa, porque cuando el cielo habla y silenciamos al mensajero, no solo rechazamos al profeta, sino el mensaje. Y Dios no habla dos veces cuando nos negamos a escuchar la primera vez. Eso es lo que me aterra. No es que el secreto se perdiera, sino que se nos dio una oportunidad de escucharlo y elegimos la comodidad antes que la confrontación.
Elegimos la paz antes que la profecía, y ahora vivimos las consecuencias de esa decisión. Y sin embargo, no todo está perdido, porque incluso ahora, incluso después de décadas de silencio y transigencia, el mensaje sigue vivo. Vive en los susurros de los fieles, en las advertencias manuscritas que sobrevivieron a la censura, en los ojos de quienes aún lloran en el altar, y en esas pocas almas, sacerdotes, laicos, incluso niños, que aún arden con el fuego de la verdad. No nos han abandonado, pero sí hemos sido advertidos, y esa advertencia exige acción, personal, inmediata y sin complejos, porque el cielo no espera, y nosotros tampoco podemos. No esperaba la resistencia que encontraría al empezar a hablar abiertamente. Al principio, pensé que la gente sentiría curiosidad, quizá incluso gratitud, por alguien que atara los cabos, pero lo que encontré fue una actitud defensiva, desestimación, incomodidad. La gente no quería oír que algo andaba mal. Preferían creer que la confusión era solo una fase, que las contradicciones eran inofensivas, que la jerarquía lo tenía todo bajo control. Pero ¿y si esa suposición fuera el mecanismo mismo por el que entra el mal? ¿Y si la mayor táctica del enemigo no fuera atacarnos desde fuera, sino adormecernos desde dentro? Cada vez que intentaba mencionar el tercer secreto me decían, eso ya se ha revelado. O, no te preocupes por lo que no puedes controlar. Pero ese era precisamente el punto. La razón por la que el secreto importa no es porque sea sensacionalista, sino porque es instructivo. Su propósito era prepararnos, advertirnos. Y si lo ignoramos, quedamos desarmados en una guerra que ni siquiera reconocemos. Vi a gente caer en la apatía, no por maldad, sino por desinformada. Comprendí que la supresión de la verdad no siempre parece censura. A veces, parece distracción. Me quedó más claro que la modernidad nos ha enseñado a ver el silencio como paz. Pero el silencio en torno a Fátima no era paz, era parálisis. Una pausa calculada para que la maquinaria de la redefinición funcionara sin interrupciones. La verdad ya no se proclamaba, sino que se negociaba. El evangelio ya no resonaba, sino que susurraba. Y en esa atmósfera, el secreto no desapareció, hizo metástasis, porque las advertencias del cielo no regresan vacías. Si no las escuchamos, las vivimos. Y entonces supe que no éramos espectadores de la profecía, sino personajes de ella. Un día, me encontré con una cita del padre Malachi Martin, un hombre que afirmaba haber leído el secreto completo. Dijo, no se trata del fin del mundo, se trata del fin de la fe desde dentro. Esa frase me impactó como un rayo, porque podía sentir ese fin ocurriendo en tiempo real. Vi a gente en las iglesias que ya no creía en la presencia real. Vi a jóvenes desconectados, matrimonios desmoronándose, vocaciones desapareciendo. La fe no solo estaba bajo ataque, sino en retirada, y nadie parecía dar la alarma con urgencia. Ese silencio era la verdadera herejía. Así que empecé a escribir. No porque tuviera una visión especial, sino porque ya no podía soportar la carga en silencio. Lo documenté todo, las inconsistencias, los patrones históricos, las advertencias. Envié cartas a sacerdotes, hablé en pequeñas reuniones e incluso empecé a publicar anónimamente en línea. Y las reacciones fueron diversas. Algunos me agradecieron, otros me acusaron, pero nadie se mantuvo neutral. Fue entonces cuando supe que había tocado algo sagrado. Porque cuando se dice la verdad en un mundo construido sobre la negación, siempre provocará una reacción. Y la acogí con agrado. Pero con la exposición, llegó el riesgo. Recibí advertencias, de colegas, incluso del clero. Algunos me dijeron que estaba generando divisiones. Otros insinuaron que me encontraba en terreno peligroso. Y comprendí la preocupación. Pero también comprendí esto. El silencio ya no era una opción. El tiempo del distanciamiento cortés había pasado. Estábamos en una emergencia espiritual. Y cuando un alma está en peligro, no se espera permiso. Se actúa, se habla, se advierte. Porque el precio de no decir nada es mucho mayor que el de ser malinterpretado. Y estaba dispuesto a pagar ese precio. Si estás escuchando esto ahora, no es casualidad.
significa que eres uno de los pocos que aún están despiertos, o al menos que empiezan a despertar. Y necesitas saber, no estás solo, formas parte de un remanente. Una voz pequeña pero ardiente en el desierto, que clama no por consuelo, sino por claridad. Y esta claridad no vendrá de conferencias de prensa ni comunicados de prensa. Vendrá de la convicción, de la oración, del rosario rezado en la oscuridad, de arrodillarse ante un sagrario, incluso cuando otros se alejan. El tercer secreto no es solo historia, es tu momento de decisión. Lo que más me atormentaba era la idea de que quizá ya era demasiado tarde, que el silencio de 1960 no fue solo un retraso, sino un punto de inflexión, un giro hacia una era de consecuencias espirituales, que cada año desde entonces ha sido un descenso hacia los mismos peligros de los que se nos advirtió. Recuerdo haber leído una línea en un testimonio suprimido. El sobre permaneció en un escritorio del Vaticano, intacto. Esa imagen se quedó conmigo. Casi podía verlo. Un mensaje divino sellado en papel, pero abrasador de urgencia. Y nadie se movió. Nadie actuó. Esa decisión aún resuena hoy. Me puse a pensar en lo que habría significado si el secreto se hubiera revelado a tiempo. ¿Cuántos habrían recurrido a la oración antes? ¿Cuántos habrían ayunado, confesado y arrepentido? ¿Cuántos seminarios se habrían mantenido fieles? ¿Cuántos matrimonios podrían haber sobrevivido? No podemos calcular las pérdidas, pero sí podemos reconocer el resultado. El mundo en el que vivimos hoy no es solo producto del pecado, sino del silencio. Silencio en el momento equivocado. Silencio ante la verdad. Y ahora caminamos sobre las ruinas de esa decisión. Existe el mito de que la profecía siempre es poética, que es hermosa, misteriosa, romántica. Pero la verdad es que la profecía es quirúrgica, corta, hiere, revela la enfermedad. Y como cualquier diagnóstico, su poder reside en nuestra respuesta. Si lo tratamos, sanamos. Si lo ignoramos, morimos. Eso fue Fátima, un diagnóstico divino. Y el tercer secreto, ese fue el pronóstico final. Pero en lugar de prestarle atención, lo ocultamos. Retrasamos el tratamiento. Y ahora el cáncer se ha extendido. El colapso que vemos no es una sorpresa, es una consecuencia. Una noche, entré en una iglesia que una vez fue mi refugio. Estaba silenciosa, demasiado silenciosa. La luz del sagrario aún ardía, pero el santuario se sentía vacío. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que los bancos estaban llenos de cuerpos, pero las almas estaban distraídas. Recordé las palabras de la hermana Lucia. No esperen a que Roma llame al mundo a la penitencia. Y lo comprendí. Eso era lo que habíamos estado haciendo. Esperando que alguien más actuara. Esperando que el liderazgo arreglara lo que solo el arrepentimiento podía sanar. Pero el cielo nunca pidió jerarquía. Pidió corazones. Y así empecé a cambiar. No externamente, sino internamente. Dejé de culpar a los demás. Empecé a ayunar. Me comprometí a confesarme semanalmente. Rezaba el rosario a diario. Y sobre todo, dije la verdad, con dulzura, pero con firmeza. Comprendí que la reforma no empieza en Roma. Empieza en la sala, en la cocina, en el momento privado de oración cuando le pides a Dios, no respuestas, sino misericordia. Ese es el secreto dentro del secreto. El cambio que esperamos empieza por nosotros. Vi los rostros de mis propios hijos y me di cuenta de que heredaban una iglesia en crisis, una iglesia fracturada, comprometida y herida, pero no derrotada. Porque por muy oscura que pareciera la situación, la luz no se había extinguido, se había atenuado, pero no muerto. Y por eso el tercer secreto importa ahora más que nunca. Porque nos recuerda que incluso cuando el enemigo invade el santuario, Dios sigue presente en el silencio, en los sacramentos, en el sufrimiento. Y si nos mantenemos fieles, Él no nos abandonará. Así que ahora, no hablo solo por mí, sino por cada alma que ve y sufre en silencio. Por cada creyente que se arrodilla en una capilla vacía y se pregunta si todavía importa. Sí importa. Y tú importas. Porque esta batalla no se trata de ganar argumentos, se trata de salvar almas. Y tu voz, tus oraciones, tu fidelidad
pueden ser el escudo que proteja a otro de caer. No estamos llamados a explicarlo todo. Estamos llamados a permanecer firmes. Y en este momento, ese puede ser el acto más radical de todos. Si has llegado hasta aquí, quizás, solo quizás, tu corazón, como el mío, se haya conmovido. Quizás algo en tu interior reconoce la gravedad de lo que enfrentamos. Esto no es solo historia. No son trivialidades religiosas. Es un llamado, una convocatoria divina. Y el silencio que rodeó el tercer secreto de Fátima no fue el final del mensaje. Fue el comienzo de nuestra responsabilidad. Lo que hacemos ahora, cómo respondemos, importa más que nunca. No dejes pasar este momento. No te desconectes ni vuelvas a la rutina espiritual. El cielo no nos dio la alarma para que durmiéramos. Lo hizo para que despertáramos, orar con más profundidad, arrepentirnos con más sinceridad y mantenernos firmes. Por eso te pido que te suscribas a este canal, no por la cantidad de personas, sino por la vigilancia, por la verdad, por una comunidad que se niega a callar cuando la iglesia necesita voces de luz. Activa las notificaciones para no perderte lo que viene a continuación. Apenas estamos empezando a desentrañar lo que ha estado oculto en las sombras. Hay más, muchísimo más, y juntos lo sacaremos a la luz. Compartiré recursos, historias y verdades que han estado enterradas, pero no perdidas. Y quiero que me acompañes en ese viaje. Deja un comentario abajo. Cuéntame tu opinión. ¿Qué has visto? ¿Qué has sentido? No estás solo, y tu historia importa. Cada persona que comparte su voz ayuda a romper el silencio. Tus palabras podrían ser justo lo que alguien más necesita para mantenerse fuerte, fiel y seguir luchando. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Un amigo, un sacerdote, un familiar confundido, desorientado o que sufre en silencio. Que sea un salvavidas, un punto de partida, una chispa, porque la verdad es que ya no tenemos tiempo para esperar. La tormenta no se acerca, ya está aquí, pero también lo es la gracia, también lo es Dios, y también lo es el poder de un remanente fiel que se niega a doblegarse ante el silencio. Sobre todo, quiero agradecerte. Gracias por escuchar, por abrir tu corazón, por atreverte a aceptar el peso de estas palabras. Podrías haberlo ignorado, podrías haberte alejado, pero no lo hiciste. Y eso significa algo. Significa que tu corazón está despierto, y es precisamente a esa persona a quien el cielo te llama ahora mismo. Hasta la próxima. Permanezcan cerca del rosario. Manténganse arraigados en los sacramentos. Y manténganse firmemente anclados en la verdad, incluso cuando el mundo a su alrededor tiemble. Estaré aquí, rezando, velando y recorriendo este camino con ustedes. No somos extraños. Somos una familia, unidos no por la sangre, sino por la fe. Y les prometo esto, no importa cuán oscuro se ponga el panorama, no guardaremos silencio. Ya no. Nos vemos pronto. Mantente fiel, mantente listo. Y sobre todo, mantente cerca de la luz.